Hola, ¿qué tal estás? La semana pasada se hizo pública la cuarta encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos, dedicada al corazón de Jesús. Es un texto de 220 puntos que no ha recibido la misma acogida mediática que otros documentos anteriores del pontífice. ¿A qué crees que podría deberse? En algunos lugares se ha podido considerar que esta encíclica no encaja en el contexto global del pontificado, dado que el tema central no es de índole ecológica, política o social. El arzobispo Bruno Forte, uno de los encargados de presentar el documento durante la rueda de prensa, dijo que quienes pensaban así no habían entendido nada, que el único cambio de ritmo había sido para las personas que han interpretado el magisterio de Francisco como algo aplanado, aplastado sobre lo social, sin comprender de dónde surge la profunda implicación del pontífice con el mundo actual. En el episodio de hoy vamos a ver un poco por encima el contenido de Dilexit Nos y a pensar en algunas de las razones por las cuales ha pasado sin pena ni gloria por las pantallas y auriculares del mundo. Quédate conmigo para ver desde cuántos ángulos podemos enfrentarnos a este tema. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 177º episodio. El podcast de Vida Nueva. El título de la encíclica Dilexit Nos se traduce como Él nos amó y está extraído de la carta de Pablo a los Romanos cuando se refiere explícitamente a Cristo. Ese es el punto de partida de un documento dividido en 5 partes, más un punto introductorio y una breve conclusión. De hecho, el primer número de la conclusión, el 217, hace referencia a eso mismo que te decía sobre entender el pontificado de Francisco como algo aplanado en lo social. Dice el pontífice: lo expresado en este documento nos permite descubrir que lo escrito en las encíclicas sociales Laudato Si y Fratelli Tutti no es ajeno a nuestro encuentro con el amor de Jesucristo, ya que bebiendo de ese amor nos volvemos capaces de tejer lazos fraternos, de reconocer la dignidad de cada ser humano y de cuidar juntos nuestra casa común. Es decir, que la acción social, caritativa y política que emana del magisterio de Francisco no está desvinculada del anuncio de Jesús, sino que nace de su mismo corazón. Un dato que se relaciona directamente con algo que escribe el obispo de Teruel y Albarracín en su última carta pastoral, titulada No utilizar el nombre de católico en vano. José Antonio Satué advertía a los fieles que pastorea acerca de los portales informativos que se identifican como católicos, para que eviten las publicaciones que quitan la paz, rompen la comunión y no ayudan a cumplir con la misión. La conexión con Dilexit Nos se establece en la medida que muchos de estos lugares de apellido católico tienden a etiquetar a Francisco como un mero activista o cuando no dudan en señalarlo como hereje por hablar poco de Dios. Repitiendo lo dicho por el arzobispo Bruno Forte, quienes así se expresan no han entendido nada del magisterio de Francisco. En Dilexit Nos se hace un repaso histórico al concepto mismo de corazón, no solo como órgano que late en el interior de los cuerpos, sino como lugar donde se albergan las emociones y pasiones humanas, algo que ha trascendido las épocas y las culturas. No queda claro si el autor que conocemos como Homero fue una persona como tal o varias, pero en cualquier caso en sus obras de la Ilíada y la Odisea, el corazón aparece como el centro corporal y también como el núcleo anímico y espiritual del ser humano, donde se albergan las pulsiones que ponen en movimiento. Por otro lado, también en la Grecia clásica, el filósofo Platón asignaba al corazón una función sintetizadora. En sus diálogos dedicados a Timeo, este órgano aparece mediando las facultades superiores de la razón y las pasiones, transmitiendo mandatos racionales e impulsos emocionales a través del cuerpo. Decía así: hicieron al corazón, nudo de las venas y fuente de la sangre que es distribuida impetuosamente por todos los miembros, la habitación de la guardia, para que, cuando bulle la furia de la parte volitiva porque la razón le comunica que desde el exterior los afecta alguna acción injusta o también alguna proveniente de los deseos internos, todo lo que es sensible en el cuerpo perciba rápidamente a través de los estrechos las recomendaciones y amenazas,
las obedezca y cumpla totalmente y permita así que la parte más excelsa del alma los domine. Avanzando en su texto, Francisco también repasa el concepto de corazón como algo más que un órgano físico a partir de fuentes bíblicas. Hace referencia, por ejemplo, al relato de los discípulos de Maús, que en el versículo 32 se preguntan si acaso no sentían arder su corazón mientras Jesús les hablaba en el camino y les explicaba las Escrituras. Así, aunando conceptos filosóficos y teológicos, Dylexit Nos muestra que el corazón representa la síntesis de lo racional y lo emocional, donde se unifican pensamientos y sentimientos. Esta visión integral sugiere que no se puede comprender por completo al ser humano sin tener en cuenta la integración entre su mente y sus emociones como parte de un todo coherente. Y en todo este repaso histórico, filosófico y bíblico sobre el corazón, el pontífice argentino recala en un personaje de ficción. Habla sobre Nikolai Stavrogin de la obra Los demonios, escrita por Fyodor Dostoyevsky. Según el pensador alemán Romano Guardini, Stavrogin era la encarnación misma del mal, ya que su característica principal era la de no tener corazón. Es una figura central en ese texto de Dostoyevsky, un aristócrata joven, inteligente, carismático y profundamente perturbado en el plano moral y psicológico. Puede ejercer influencia sobre las demás personas, pero sufre un profundo vacío moral y espiritual. En este mundo moderno nuestro, repleto de voces que influencian a través de las redes sociales, parece propicio que Francisco recupere la figura de Stavrogin para hablar de las consecuencias de la ausencia de ese concepto de corazón del que venimos hablando. No obstante, de igual manera que a veces reflexionamos sobre la función de cuidadores y nos preguntamos acerca de quién cuida al cuidador, no está de más que traslademos eso al plano de la influencia sobre el corazón. ¿Quién influencia al influenciador? ¿Quién imprime en su corazón la voluntad de guiar a otras personas? En el caso de Nikolai Stavrogin, leemos en el libro de los demonios que fue Piotr Verjovensky. Le dice a Stavrogin: «Escuche, para empezar, provocamos una revuelta. ¿Sabe que ya tenemos una fuerza enorme? Nuestra gente no es solo la que mata e incendia, la que emplea armas de fuego al estilo clásico o muerde a sus superiores. Esos solo son un estorbo. Sin obediencia, las cosas no tienen sentido para mí. Ya ve que soy un pillo y no un socialista. Por todas partes vemos que la vanidad alcanza dimensiones pasmosas. Los apetitos son increíbles, bestiales. ¿Se da cuenta de la cantidad de gente que vamos a atrapar con unas cuantas ideillas fabricadas al por mayor? ¿Cómo no ha de matar un hombre educado si necesita dinero? Pero esto no es más que el principio. El dios ruso ya se ha vendido al vodka barato. El campesinado está borracho, las madres están borrachas, los hijos borrachos, las iglesias vacías. Proclamaremos la destrucción. Provocaremos incendios. Haremos circular algunas leyendas. Cualquier grupo ruin nos será útil. Y en esos mismos grupos encontraré para usted individuos tan dispuestos a todo que se alegrarán de enzarzarse a tiros y hasta lo tendrán a mucha honra. En fin, armaremos un zafarrancho». Esos personajes tan de actualidad que desde la sombra o en primer plano orquestan la división, la discordia y el enfrentamiento, representan lo contrario de lo que Francisco va describiendo a lo largo de toda su encíclica Dylexit Nos. En el punto 13 afirma que se necesita que todas las acciones se pongan bajo el dominio político del corazón, que de seguro no tiene que ver con el control de las masas por medio de unas emociones que embotan la razón crítica y llevan al seguimiento ciego de conductas tóxicas o directamente inhumanas. Por cierto, que ya que hablamos sobre un personaje de una obra de Dostoyevsky, quizás no esté de más recordar unas palabras que el escritor alemán Thomas Mann dedicó al autor ruso. En sus ensayos sobre música, teatro y literatura, Mann habla sobre la obra de Dostoyevsky Los demonios, donde aparece el crimen de Stavrovsky, la violación de una niña pequeña. El alemán dice así: «Parece que este infame crimen ocupaba constantemente la fantasía moral del escritor.
Dicen que en una ocasión se reconoció culpable de un pecado de este tipo ante su famoso colega Turgeniev, al que odiaba y despreciaba por sus simpatías europeo-occidentales. Sin duda, era una confesión inventada con la que solo pretendía asustar y confundir al transparentemente humano y nada satánico Turgeniev. En San Petersburgo, como hombre de más de 40 años y celebrado autor de un libro sobre el que había llorado el mismo zar, habló una vez en el círculo de una familia donde había niños y muchachas muy jóvenes de un plan literario de su juventud. Una novela en la que un terrateniente, hombre bien situado, honorable y tranquilo, recordaba que una vez hacía 20 años, después de una noche de juerga y azuzado por amigos borrachos, había violado a una niña de 10 años. «Fyodor Mikhailovich», exclamó la madre de la casa llevándose las manos a la cabeza. «Tenga piedad, los niños están escuchando». Debía de ser un personaje extraño, este Fyodor Mikhailovich. Esa madre de la casa que menciona Thomas Mann, la que se escandaliza, bien podría representarnos a cada uno de nosotros y nosotras. No solo por tener en cuenta y en nuestro corazón la inocencia de esa gente joven que queda expuesta a las ansias más escabrosas de la mente humana, sino porque en ese ejercicio de fortalecer el corazón incorporando a los demás, se posibilitan las relaciones auténticas y la comunidad, que actúan como el único antídoto posible para frenar el individualismo narcisista que nos azota y bombardea a diario. El punto 23 de la encíclica lo concreta de este modo. Amando, la persona siente que sabe por qué y para qué sirve. Así todo confluye en un estado de conexión y de armonía. Por eso, frente al propio misterio personal, quizás la pregunta más decisiva que cada uno podría hacerse es: ¿tengo corazón? ¿Tengo corazón? Una pregunta que pasa a primer plano cuando nos enfrentamos a situaciones como las relacionadas con el clima aquí en España durante los últimos días. Quien más, quien menos, conoce a alguien que se ha visto afectado por la catástrofe climática. Yo mismo tengo familiares que quedaron incomunicados y atrapados. En el número en papel de Vida Nueva y en el portal web podemos leer cómo la Iglesia se está volcando en la ayuda inicial, arrimando el hombro en la medida de lo posible, bien acompañando en el dolor, bien contribuyendo de manera más física o económica. Hoy seré breve en mi recomendación de que te suscribas a la revista para recibir 47 números al año. Tienes la información de cómo hacerlo en vidanuevadigital.com/suscripciones. En la primera parte hemos dado un pequeño rodeo alrededor de la encíclica Dilexit Nos desde el plano intelectual, ofreciendo una mirada más bien descriptiva de lo que dice el texto acerca del corazón que, recordemos, no agota su significado por lo puramente biológico, sino que históricamente ha sido etiquetado como el reservorio de las emociones y pasiones humanas. A partir de ahí, Francisco avanza en su texto sobre el corazón de Jesús para ofrecer una mirada creyente. Dice en el número 25 que allí donde el filósofo detiene su pensamiento, el corazón creyente ama, adora, pide perdón y se ofrece a servir en el lugar que el Señor le da a elegir para que lo siga. Desde el punto de vista cristiano, el corazón de Jesús no solo es el órgano físico, ni tampoco se reduce a una función sintetizadora, como decía Platón. Para toda persona que siga los pasos de Jesús, el corazón de éste es un lugar en el que encontrarse de tú a tú, de corazón a corazón. No es solo un concepto sobre el que reflexionar, se trasciende lo dialéctico por medio de la adoración y la escucha íntima. Para adorar hay que mirar y el pontífice desarrolla una cierta catequesis que tiene que ver precisamente con lo visual, con aquello que se percibe por medio de la mirada. Dice Francisco que Cristo no quiso explicar demasiado cómo amaba a la humanidad, sino que más bien lo mostró a partir de sus gestos, en concreto por medio de los gestos cotidianos, de su cercanía a las personas. Por tanto, Dilexit Nos muestra una imagen del corazón de Jesús que habla de carne humana y de tierra, lo cual está directamente relacionado con la acción social y caritativa de la Iglesia. Una forma de devoción más abstracta o estilizada no será necesariamente más fiel al Evangelio. El documento indica que la devoción hacia el corazón de Jesús lleva a profundizar en el amor de éste, y que ello, a su vez,
posibilita tejer lazos fraternos, reconocer la dignidad de cada ser humano y cuidar de la casa común. Por tanto, esta encíclica, tal como decíamos, se engrana a la perfección con las otras 3 publicadas durante su pontificado, en especial con Laudato Si' Fratelli Tutti, ya que la primera de ellas, Lumen Fidei, tiene más de Benedicto XVI que de Francisco. De todo lo anterior se deduce lógicamente que la acción social y la adoración forman parte de un mismo todo. El punto 66 de Dilexit Nos incide en ello diciendo que la adoración a Jesús se realiza de manera única, sin separar la naturaleza divina de la humana. Decía el Segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla en el siglo VI que a Cristo se le adora con una sola adoración al Dios Verbo encarnado con su propia carne. Y parece que sobre esta cuestión de la encarnación seguimos haciéndonos un lío después de todos estos siglos. Por mucha insistencia que se haya hecho en la corporalidad de Jesús en los mismos términos que la nuestra, una y otra vez se le retiran atributos humanos para mostrar solo el rostro divino, como si lo humano fuera desagradable a la vista o incómodo de manejar. En este número de Vida Nueva, José Beltrán, director de la revista, habla sobre la fragilidad y la ternura a raíz de la proyección audiovisual de un parto. En 1995 el Museo Gallego Domus comenzó a reproducir de manera ininterrumpida la filmación de un parto natural. Después de 27 años, en 2022 se renovó la proyección para adaptarla a los medios actuales. Durante todo este tiempo, miles de personas han experimentado todo tipo de emociones al contemplar la llegada de un ser humano al mundo. La primera muestra de nuestra fragilidad, de nuestro ser personas. Imagina lo que haya podido sentir una embarazada anticipando lo que próximamente viviría. O una pareja que haya tenido que enterrar a algún hijo. O la mirada sorprendida de la infancia que todavía desconoce los procesos que desembocan en ese momento. O el padre que llora porque no le permitieron estar presente durante el nacimiento de sus propios hijos. Muchas emociones, muchos corazones conmovidos de un modo u otro. Sugiere José Beltrán que este vídeo debería ser de visionado obligatorio para cualquier figura eclesial que ofrezca una palabra pública. Y añade que a más de una persona se le ha olvidado que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, hecho niño. Cuando llegó el momento en el que mi hijo tenía que nacer, de madrugada, coincidió que las salas del hospital estaban todas ocupadas con otras mujeres dando a luz, así que tuvimos que quedarnos en un cuartito no muy grande, protegido apenas con una cortina. Allí estábamos solo 3 personas. Obviamente mi mujer, que fue quien hizo todo el trabajo, la profesional que la asistió y yo. Incluso con mi mala memoria, es un momento que no creo que vaya a olvidar. Es muy diferente hablar sobre fragilidades apoyándonos en la figura inmaculada y reluciente de un niño Jesús que sobre la carne desvalida de quien acaba de nacer, cuya primera forma de decirle al mundo que ha llegado es ofrecer su llanto. Al hilo de todo esto hay un poema de Gabriela Mistral que puede arrojar algo de luz a esa cuestión de afrontar la doble dimensión del corazón de Jesús, la humana y la divina. Se titula Meciendo. El mar, sus millares de olas, mece divino. Oyendo a los mares amantes, mezo a mi niño. El viento errabundo en la noche, mece los trigos. Oyendo a los vientos amantes, mezo a mi niño. Dios Padre, sus miles de mundos mece sin ruido. Sintiendo su mano en la sombra, mezo a mi niño. El punto número 48 de Dilexit Nos incide también en que la devoción al corazón de Cristo no es el culto a un órgano separado de la persona de Jesús, sino que lo que se contempla y adora es a Jesucristo entero. Toda esta repetición e insistencia tiene que ver con el refuerzo que aparece después en la conclusión, que es que esta encíclica no forma parte de un cuerpo magisterial distinto de Laudato Si' o Fratelli Tutti, sino que todos estos textos se integran como parte de un todo mayor.
Y como parte de ese todo, Francisco recuerda en el número 183 que a los pecados se les puede atribuir el carácter de pecados sociales, especialmente cuando constituyen una agresión directa contra el prójimo. Además, añade algo dicho por Juan Pablo II acerca de las estructuras de pecado, que son situaciones que facilitan o promueven la comisión de tales pecados sociales. En el Texto Centesimus Annus de 1991 se decía que una sociedad está alienada cuando sus formas de organización social, producción y consumo dificultan la donación y formación de la solidaridad interhumana. Yo creo que para reforzar aquello que decía el arzobispo Bruno Forte durante la presentación de Dilexit Nos acerca de quienes no habían entendido que el magisterio de Francisco no está aplastado en lo social, pues podemos alargar la mirada hasta la encíclica Fratelli Tutti. ¿Recuerdas que el título del capítulo 4 es ¿Un corazón abierto al mundo entero? Con un lenguaje muy similar al del texto que hoy nos ocupa, el punto 128 de Fratelli Tutti dice que afirmar que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas es algo que toma carne y se vuelve concreto, que no es una abstracción intelectual de puro razonamiento. La religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, Mariola López Villanueva, escribe en Vida Nueva un texto que sintetiza esto último que venimos diciendo. Sentirnos vistos es sentirnos queridos, pero si nuestros días transcurren empantallados, si nos miramos sin vernos realmente, algo de lo humano fallará. Solo en el espacio del corazón es posible bajar vallas, desaprender miedos y reconocernos vinculados en nuestra fragilidad esencial. En esa casa de mansedumbre encontramos descanso, en esa amabilidad que no amenaza y que humaniza los contactos, como el que aquella mujer extranjera y pagana tuvo con Jesús. Una religiosa voluntaria en un centro de migrantes en Málaga sentía que era muy poco lo que hacía, y un día le pregunta a uno de los chicos, ¿usted para qué está aquí? Y ella le dice, pues la verdad es que no lo sé bien. Y otro de los muchachos intervino, ¿cómo que no lo sabe? Usted está aquí para el cariño. Ese es el sueño de Jesús. Esa es su puerta permanentemente abierta para todos, con un anhelo latiendo adentro noche y día. Que nadie esté solo en la vida, que nadie esté sin cariño. Y ya para encaminarnos hacia el final del episodio, vamos a conectar esto que decía Mariola López Villanueva con el apartado de Dilexit Nos dedicado a la reparación de los corazones heridos. Francisco indica que no le basta al mundo ni tampoco al corazón de Cristo una reparación meramente externa. Reparar el daño hecho a este mundo implica además el deseo de reparar los corazones lastimados, allí donde se produjo el daño más profundo, la herida más dolorosa. La reparación completa a veces parece imposible, pero la intención de reparar y de hacerlo concretamente es esencial para el proceso de reconciliación y el retorno de la paz al corazón. La semana pasada estuvimos hablando sobre el acto de reparación a las víctimas llevado a cabo en la Catedral de la Almudena de Madrid, un gesto que había sido abrazado por mucha gente como un paso en firme hacia una expansión de acciones similares por toda la geografía española. Sin embargo, algunos procesos de reparación se tambalean cuando suceden cosas como las narradas en Vida Nueva por un testimonio en primera persona. Una víctima de abuso participó en el acto de la Almudena y conectó con algunos de los testimonios narrados. 3 días después, se enteró de que la pastoral universitaria había organizado una charla a cargo de su agresor. Esta persona escribe lo siguiente: a lo largo de mis muchos años de batalla en la Iglesia tratando de conseguir un atisbo de justicia, he aprendido que las cosas siempre pueden empeorar. Y esta no es una excepción. El periódico local de la ciudad donde vivo da un premio a mi agresor. Le reconocen como persona ejemplar. Quizás, legal y estrictamente esto sea justo, pero es feo, muy feo. Y sobre todo, no es para nada ejemplo de tener en el centro a las víctimas. De un tiempo a esta parte, en un sector de la Iglesia va tomando peso una corriente que aboga por la protección y el cuidado del agresor, que puede llegar a ser peligrosa si va de la mano de olvidar a las víctimas. Mi agresor recupera su reconocimiento y halagos públicos.
Es una persona muy inteligente, un orador carismático, siempre lo ha sido. Todos le aplauden. Mientras tanto, yo lloro sola deslizándome de nuevo en caída libre por el pozo del que parece que nunca mereciéramos salir. Años de terapia intentando hacer un proceso personal para recuperar las riendas de mi vida no evitan que me hunda hoy otra vez. Me pilla desprevenida. Quise creer las palabras de mi iglesia el lunes, pero este fin de semana lloré sola en casa. Los premios no son para las víctimas. Nosotras tenemos que permanecer ocultas para protegernos de los malos y del silencio de los buenos. Cualquier devoción al corazón de Jesús que ignore el sufrimiento y el grito de tantos corazones humanos desgarrados no estará en concordancia con lo que dice Dilexit Nos, que guste más o guste menos, es magisterio pontificio elevado a rango de encíclica. Están pasando muchas cosas en la Iglesia y en el mundo. Por ejemplo, ayer el Papa Francisco se encontraba con el Dicasterio para la Comunicación y les informaba de que tendrían que encontrar la manera de ahorrar más y de buscar otros fondos porque la Santa Sede ya no iba a poder seguir ayudándolos como hasta ahora. Forma parte de los ajustes económicos que se están realizando en el Vaticano. Para estar al tanto de esto y de muchas otras noticias, considera darte de alta en la lista gratuita de correo o en el WhatsApp de la revista. Tienes la información de cómo hacerlo en vidanuevadigital.com. Llegamos al final del episodio. Espero que te haya gustado. Decíamos al comienzo que la encíclica Dilexit Nos había pasado sin pena ni gloria por los medios de comunicación generalistas, al contrario que Fratelli Tutti o Laudato Si. Reflexionando sobre esta cuestión y preguntándonos por las causas, tal vez nos topemos de nuevo con el nombre de Fyodor Dostoyevsky. Recuerda que hoy hemos hablado de uno de sus personajes. Digo que nos podríamos topar con este nombre, pero no por el autor en sí mismo, sino porque Dostoyevsky fascinó al filósofo Nietzsche, que algunas personas consideran como el punto de partida para el posmodernismo que ha desembocado en el nihilismo, el hedonismo y el consumismo que hoy día lo impregnan todo. En su obra La Gaia Ciencia, Nietzsche se pregunta que si Dios ha muerto, ¿cómo podría consolarse la humanidad? Se pregunta por las ceremonias expiatorias o por los juegos sagrados que habría que inventar para alcanzar ese consuelo. Si viviese hoy día, el filósofo encontraría respuesta a esa pregunta suscribiéndose a cualquier plataforma de streaming y pasando horas evadiéndose con alguna serie. O bien haciéndose adicto a una colección de libros que no leería, o bien comprando de forma compulsiva unas prendas de ropa hechas por manos esclavas en otra punta del planeta. Cualquier texto que invite a contemplar un corazón que conecta con el del resto de personas y criaturas vivas y que además obliga a transformar la propia conducta, será incómodo o aburrido de escuchar. Si no genera polémica, difícilmente llegará a la primera plana generalista. Y con esto último, terminamos por hoy. Si tienes un momento, aprovecha ahora para compartir el episodio. Antes de irnos, recuerda leer la poesía Meciendo, escrita por Gabriela Mistral. Gracias por estar conmigo todo este rato. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.